Hermano, tú puedes ser el cristiano que tú seas, y si tú pecas, tú eres un instrumento del diablo. Cuando tú no estás en fe, estás en pecado. Cuando no estás en fe, cuando no estás en el espíritu, estás en la carne. Y si estás en la carne, estás condenado por la ley. Hay un grave error que hay dentro de las iglesias. La gente piensa, por tú hablar en lengua, usted está bien de Dios. Hermano, hay muchos evangelistas, pastores, ministros, Me oiga en el chat. Gracias. que pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre, Señor, fuera ser exaltado, y que así sea la honra. Que pedimos, Señor, que tu nombre sea palabras que vayan a la santa presencia, que tú tomes el control de cada pregunta, de cada respuesta, y que todo sea para un privilegio. Gracias, Señor, por tu nombre, gracias por tu casa. Perdónanos, Señor, en nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido a tu canal Día con Dios Radio. Aquí tenemos el hombre de nuevo. Ya ustedes saben su nombre, él es Manolo. Pero hoy tenemos un tema muy especial que hablar. Realmente muchos de nosotros nos reconciliamos, convertimos al Señor, pero no sabemos de qué somos salvos. O mejor dicho, no sabemos por qué usamos una palabra que todos los decimos diario, que Cristo nos salvó. Pero realmente no sabemos de qué nos salvó. Hoy quiero aclarar ese punto con mi hermano Manolo. Esa pregunta sé que usted lo ha escuchado mucho. Que muchos evangélicos dicen, soy salvo porque Cristo me salva. Usted no puede dar una explicación de eso, o sea, ¿de qué Cristo nos salvó? Bueno, saludos para todos, muchas bendiciones de lo alto. Que la presencia de Cristo pueda ser una realidad en tu vida. Así es. La mayoría de las personas, le decía a mi querido hermano Randy, dicen que Dios los salvó, que Cristo los salvó, pero no saben de qué. Y cuando tú le preguntas, ¿de qué te salvó Cristo? Dicen, bueno, Cristo me salvó del pecado. Del pecado. ¿Puede Cristo salvar a una persona y esa persona continuar pecando? Cristo nos salvó del pecado, pero continúa pecando. Eso es ilógico. Porque ¿en qué consiste la santificación? La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Cristo nos salvó, o mejor dicho, Cristo cargó en él la penalidad del pecado. Cristo sufrió el castigo o la segunda muerte que tú y yo merecemos, porque quienes pecamos fuimos nosotros. Ahora, Sí es. Cristo nos redimió de la penalidad del pecado. Ahora pregunto, como pregunta Pablo en Romanos capítulo 6, ¿vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir presentando nuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad? Si Cristo nos salvó, que nos salvó del pecado, tú le preguntas a la mayoría de los cristianos, ¿qué es pecado? Y lo que te dicen, oh, pecado es hacer lo malo. Pero esa no es la definición de pecado que da la Biblia. Así es. La definición del pecado que da la Biblia está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice que pecado es transgresión de la ley. Sí. Entonces, si Cristo me salva de la condenación de la ley, ¿puedo yo seguir transgrediendo la ley? O sea, ¿seguir pecando? Se supone que no. ¿Por qué? Porque si Cristo me salva del pecado, tiene que hacerme una nueva criatura. Por eso en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora hay en el cristianismo una tendencia a lo siguiente: a creer que yo soy cristiano porque yo no bebo, yo no bailo, yo no robo, yo no mato. Yo creo que yo soy cristiano ya por eso.
Y otra cosa que preocupa más, veo evangelistas que andan por ahí predicando que ellos atracaban, que ellos esto, y le dan un énfasis a ellos, que Cristo queda a un lado, y ellos son los protagonistas. Predican más de ellos que de Cristo. Claro, porque ellos lo que te comienzan a hablar de lo que ellos hacían cuando estaban viviendo su vida de pecado y se sienten exaltados, como que el pecado lo llevó a una altura que tú tienes que admirarlo. Y comienzan a manifestar o a decir, muchos evangelistas que andan por ahí comienzan a decir, no, porque yo mataba, yo robaba, yo hacía esto, ay santo, gloria a Dios, y esto y aquello. ¿A quién estás tú llamando la atención? ¿Estás llamando la atención a Cristo o estás llamando la atención de la gente a ti mismo? Pero hay algo que es peor, que muchos de los que predican, hay muchos que eran brujos, pero hablan más del diablo que del mismo Cristo. Es que el problema, mira, la Biblia dice, del buen tesoro del corazón habla la boca. Ay. Cuando el diablo es el que está en tu corazón, tú hablas del diablo. Porque si tú eras brujo, pero claro, porque la Biblia es clara. La Biblia es clara, la Biblia, si tú ves a un predicador o un evangelista que está hablando de que el diablo, y mencionando mucho al diablo, es que él tiene al diablo en el corazón. Porque la Biblia dice que del buen tesoro del corazón habla la boca. Ay, si tú eras brujo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que agradan a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía y abominable idolatría. Ya eso quedó en el pasado. Tú tienes que vanagloriarte porque te hundiste en el pecado. No, tú no tienes que vanagloriarte. La gloria es de Cristo que te sacó de donde tú estabas. Entonces tú tienes que exaltar no al diablo, sino a Cristo, que fue que te libertó. Si es que estás libre. Porque si tú andas por ahí dando campaña y diciendo, yo era pistolero, yo era esto, todavía tú estás preso del diablo. Ay. Porque tú no estás exaltando la nueva criatura que Cristo ha hecho. Tú estás exaltando el viejo hombre, el que tú eras. Pero son los más invitados en las iglesias. Entonces las personas, cuando ven a una persona que tiene ese testimonio, llámese evangelista, llámese pastor, llámese como se llame, cuando tiene ese testimonio, la gente va motivado o atraído por la historia que él le va a hacer de lo que él hacía, no por ver a Cristo. Y Cristo nos dice, mirad a mí y sed salvo. No es a ningún hombre. Entonces, si yo antes de convertirme, antes de llegar a los pies de Cristo, yo mataba, yo robaba, yo tengo que venir a decir, yo mataba, yo maté a tanto, yo hice eso no es cristianismo. Eso no es cristianismo. Porque cuando Pablo habla en Hechos capítulo 26 de lo que él hacía en las iglesias, él dice que no era ni siquiera digno de ser llamado discípulo porque él perseguía las iglesias. Entonces, ¿de qué tú te vas a gloriar? Pablo dice en Gálatas 6:14, lejos esté de mi gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo te pregunto, hermano mío, ¿qué tipo de evangelio es el que tú estás viviendo? ¿Qué es evangelio para ti? La palabra evangelio es buenas nuevas. ¿Buenas nuevas de qué? De salvación. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos. ¿Perdidos en qué? En el pecado. Y estábamos muertos en delito y pecado. ¿Y qué hizo Cristo? Nos perdonó. Nos lavó del pecado. Nos hizo nueva criatura y ahora quiere santificar nuestras vidas. Nos disculpa porque debíamos del tema, pero es necesario hablar de eso. Ahora yo me pregunto, sí, estamos viendo en las redes que están invitando, están mostrando a esas personas que a veces inventan un testimonio para ser invitados. ¿Usted cree que las iglesias tienen la culpa de eso? Que en vez de predicar a Cristo, están predicando de ellos mismos. Mira, un pastor que tenga a Cristo en el corazón no va a invitar a su congregación a una gente que lo que vaya a hacer cuento. Bueno, un pastor que tenga a Cristo en su corazón, un pastor consagrado, no va a invitar a un individuo a que vaya a su congregación a decir, yo era pandillero, yo mataba, yo robaba, yo esto, yo aquello, porque él lo que está predicando es de él, y no es de él que hay que predicar, hermano, es de Cristo. Porque si Cristo te hizo una nueva criatura, es a Cristo a quien tú debes de exaltar. Porque si fuera así, porque en el libro de los Hechos Pablo no vive diciendo constantemente, yo mataba, yo robaba, yo era esto, yo era aquello. Él no dice eso. Todo el tiempo él no habla de eso. Cuando él está predicando, él predica a Cristo.
Y como dije anteriormente, del buen tesoro del corazón habla la boca. Pero como no queremos tener un evangelio compacto, queremos tener un evangelio barato, un evangelio que no transforma el corazón, un evangelio de apariencia. Queremos estar en la iglesia, ser unos santos en la iglesia, y cuando salimos de la iglesia queremos ser un mundano cualquiera. Porque estamos viviendo como si fuéramos del mundo y solamente somos cristianos cuando estamos en la iglesia danzando y dando gloria a Dios y dando brinco y gloria a Dios, y fuera de la iglesia igualito que lo del mundo. No hay ninguna diferencia entre el que vive para el mundo y tú. Porque el objetivo de tu existencia debe ser darle a Cristo la honra y la gloria que Él se merece. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo que pasa es que nosotros no entendemos el todo. Siempre la tendencia del ser humano ha querido ser, yo voy a buscar lo mío y después busco a Dios. O yo voy a buscar a Dios, pero también voy a buscar lo mío. Yo tengo que buscarme lo mismo. Pero si Cristo te compró, si tú eres de Cristo, Él tiene cuidado de ti. Él va a suplir tus necesidades. Eso es vida de fe. Y si tú eres cristiano y no estás viviendo dependiendo enteramente de Cristo, entonces tú no tienes fe. Tú puedes ser cualquier cosa menos cristiano. Porque en Romanos 14:23 dice, todo lo que no es de fe es pecado. Si tú no andas en fe, andas en pecado. Aunque tú dances, aunque tú brinques, aunque tú hagas lo que tú hagas, si tú no andas en fe, andas en pecado. ¿Y cómo andamos en fe? Dependiendo enteramente de Cristo. Tú puedes decir que tú eres el evangelista, pastor, que tú eres lo que tú creas. Pero si tú no andas en fe, estás en el pecado. Oh, Manuel, una pregunta. No sé si usted has visto eso, que los evangélicos, mayormente los evangelistas, andan es por tendencia. ¿Cómo así? Tendencia. Por ejemplo, yo estaba en una actividad en el Play de Mendoza. Vi a un evangelista que estaba predicando y yo tengo toda mi vida, casi toda mi vida conociéndolo. Y él, o sea, entró en una emoción. Comenzó a hablar que él hacía esto, hacía aquello, hacía esto, hacía aquello. O sea que usted ve, uno que lo conoce, uno sabe que él no era de ahí. O sea que la tendencia, comienzan a hablar mentiras, comienzan a decir cosas que realmente ellos nunca han vivido. Lo que pasa es que en muchas iglesias, mientras más sensacionalista tú eres, más los feligreses que están ahí, los hermanos, dan gloria a Dios y aleluya. Entonces tú te estás haciendo las veces ahí como de una persona que lo que quiere es entretener a los que están ahí diciéndole lo que a ellos les gusta. Un cristiano bíblico, no un cristiano sensacionalista. Y sépase que un cristiano sensacionalista es una persona que apela a los sentimientos. ¿Para qué? Para que todo el mundo que esté ahí brinque. Y el Espíritu está aquí. Está el Espíritu. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde queda la salvación de esas personas sabiendo que los mentirosos no van al cielo? Mira, es que el problema es que se olvidan de Cristo. Se olvidan de Cristo. Hay un texto que yo te lo voy a leer, que está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Vale. Mateo 7, 21 en adelante. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es. ¿Un mentiroso está haciendo la voluntad del Padre? No, ahí que voy. Sigue diciendo más, hermano. Sigue diciendo más, porque nosotros creemos que un evangelista que hace milagros es un evangelista de poder, que un evangelista que esto, pero aquí sigue diciendo en la palabra de Dios, que es la regla de fe del cristianismo. Aquí dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En el nombre de quién? Muchos me dirán, Cristo está diciendo, es Cristo que está hablando, porque esto está dentro del sermón del monte. Sí.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿En el nombre de quién? De Cristo. Ellos entendían que era en el nombre de Cristo. Y en el versículo 23, Cristo dice: entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es. Hacían milagros, Sí. echaban demonios, Sí. y supuestamente eran en el nombre de Cristo. Eran de Cristo, porque si Cristo dice que él no lo conocía, no eran de él. Así es. Entonces, hermano, hay que tener cuidado, hermano. Los milagros, el echar fuera demonios, no es señal de discipulado. Eso no es señal de discipulado, porque aquí dice en Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí. Era en el nombre de Cristo que ellos supuestamente echaban milagros, pero ¿por el poder de quién? De Bersebú. Y los hermanos, cuando ven eso, campaña de sanidad, ahí están los hermanos. Y cuando ven esto, pero aquí dice que hay instrumentos del enemigo que hacen eso. Claro, mucho. Cuando el enemigo se le apareció a Cristo en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo para tentarlo, ¿cómo se le apareció? ¿Con cacho y con cola? No. ¿Cómo se le apareció? Se le apareció como un ángel. Sí, como un ángel, sí. Se le apareció como un ángel. Y Pablo dice: no es gran cosa. Si el diablo se apareció como un ángel, no es gran cosa que los ministros de él se transformen en ángel de luz. Así es. Hermano, estamos en un camino en el que cada paso que vamos a dar tenemos que ser muy cuidadosos. Porque en el capítulo 24, cuando a Cristo le preguntaron de las señales del fin del mundo, lo primero que él dijo fue: mirad que nadie os engañe. Así es. Y Pablo dijo: examinaos a vosotros mismos cada día. ¿Cuándo? Cada día, para ver si están en fe. Porque dijimos aquí anteriormente que Romanos 14:23 dice que todo lo que no es de fe es pecado. Cuando tú no estás en fe, estás en pecado. Cuando no estás en fe, cuando no estás en el espíritu, estás en la carne. Y si estás en la carne, estás condenado por la ley. Porque nosotros tenemos una idea muy liviana de lo que es el pecado. Sí. Cristo nos redimió, Cristo me salvó. Bueno, Cristo te perdonó tus pecados, pero también Cristo quiere santificar tu vida. Pero para Cristo santificar tu vida, tú tienes que poner tu voluntad en la mano de Él y permitirle a Él que haga esa obra en ti. ¿Cuál? La de santificarte. Así es. Porque nosotros creemos que la santificación es ir a la iglesia y danzar y hablar lengua. Eso no es santificación. No, porque los demonios también creen y tiemblan y hablan en lengua. Exacto. Los demonios creen. Y creen más que muchos hermanos, porque los demonios creen y tiemblan. Hablan en lengua también. Entonces, hermano, tenemos que escudriñar, tenemos que preguntarnos: ¿qué tipo de vida cristiana estoy yo viviendo? No, también me disculpa, hay un grave error que hay dentro de las iglesias. La gente piensa, por tú hablar en lengua, usted está lleno de Dios. Es que, hermano, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 14, dice que la lengua no son señal a los fieles, sino a los infieles. Y Pablo dice que cuando una persona va a hablar en lengua en la congregación, tiene que haber uno que lo interprete. Si no hay quien lo interprete, que calle en la iglesia. Y eso no se cumple. Tú ves mucha gente hablando en las iglesias, hablando en lengua, y sin embargo no hay uno que interprete ahí. Pero salió uno de que vio a un ángel ñato. ¿El qué? Ángel ñato. El ángel ñato dijo eso, dijo aquello. Hermano, hay muchos evangelistas, pastores, ministros, Mejor diga enganchado. que lo que quieren es ser admirados, llamar la atención a ellos. Pero todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. Te pregunto, ¿tienes tú la imagen de Dios? ¿Sabes tú qué es la imagen de Dios a la cual cada uno de nosotros está llamado a tener la imagen de Dios?
es una vida libre de pecado, llena de Cristo y llena del poder del Espíritu Santo. No es una vida de apariencia. El cristianismo no es una vida de apariencia. El cristianismo es un cambio total, radical, como el día y la noche, que no pueden estar juntos. Un día no puede ser de día y de noche al mismo tiempo. Usted o es de día o es de noche. Y si usted es de noche, usted es del enemigo. Bueno, porque las obras del enemigo son de noche, oscura, tiniebla. Pero las obras de Cristo son la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla. Entonces, hermano, ¿quieres tú ser un cristiano genuino aprobado por Cristo? Búscalo de todo corazón. Entrégate a Él y busca cada día la dirección de Él. Que el amor de Cristo se refleje en tu vida. Porque recuerda, los fundamentos de la ley de Dios son amor a Dios y amor al prójimo. Yo puedo decir que soy un santo, pero si yo no amo a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo, yo no soy ningún santo. Yo no soy ningún santo. ¿Por qué? Porque Dios es amor y si yo soy hijo de Dios, yo tengo que andar en amor. Así es. Pero no en amor solamente para con los hermanos. Porque ahí tenemos la parábola del buen samaritano, del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Los samaritanos y los judíos eran enemigos. Y sin embargo, ¿qué hizo ese samaritano con ese judío que estaba en fe? Lo socorrió. Pero nosotros bendecimos al hermano y al impío le decimos, instrumento de Satanás. Pero el impío es una criatura de Dios. Y como él está andando en tinieblas, ¿sí anduviste tú? ¿Y por qué tú lo aborreces si Dios te está llamando a que lo ames? Parece que leemos muy poco el Sermón del Monte en el capítulo 5, del 5 al 8. Leemos muy poco, porque ahí no dice ama a los que te aman. Bendice a los que te bendicen y nosotros bendecimos a los que nos bendicen. ¿Y qué hacemos de más? No hacemos nada. El cristianismo de nosotros no vale nada. ¿Por qué? Porque para ser cristiano hay que reflejar a Cristo. Si yo soy cristiano y no reflejo a Cristo en mi vida, yo soy cualquier cosa menos cristiano. ¿Por qué se le llamó a los cristianos primera vez en Antioquía? ¿Por qué? Porque todo lo que ellos hacían era semejante a Cristo. Ellos hablaban como Cristo hablaba, vestían como Cristo vestía, y todo lo de ellos era ser semejante a Jesús. Te pregunto, ¿es tu vida semejante a la de Jesús? Si tu vida, si tu testimonio, si tu cristianismo no es semejante a Jesús, entonces tú tienes otro evangelio. Como Pablo le dijo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan traspasado a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os pervierten. Y así ahora hay personas que han entrado en el rebaño de Dios, están vendiendo una falsa santificación, están vendiendo una falsa imagen de Cristo, están engañando a la grey y están haciéndose pasar por ministros cuando no son más que instrumentos del enemigo. Ay. Por su fruto lo conoceréis. Pregúntate, hermano, ¿por qué el enemigo se está valiendo de muchas personas para deshonrar el nombre de Cristo? Y de pastores, porque tenemos el caso del pastor de los Alcarrizos, que violó unas niñas. ¿Y qué hace eso? Hace que los impíos se afiancen en su impiedad. ¿Qué pasó con el pastor de Higüey que estaba violando niños? Estaba violando niños y hasta contagió del SIDA a unos jóvenes. ¿Qué trae eso sobre la causa de Dios? Oprobio. Por eso tú tienes que escudriñarte cada día. Y esos que están ahí, esos son dos solamente que aparecieron, pero yo hay muchos por ahí que andan haciendo tropelías como que Cristo no los está mirando. Como que Cristo no los está mirando. Hermano, tú puedes ser el cristiano que tú seas, y si tú pecas, tú eres un instrumento del diablo. Porque la Biblia dice, todo aquel que comete pecado es del diablo. Juan 8:44, 8:43. Espérate, pero el que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué es el objetivo del enemigo? ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. Y para el enemigo poder tener dominio y control en tu mente, tú tienes que pecar.
Un ejemplo, en Números, libro de Números, capítulo 23, Balaam. Balaam trató de maldecir al pueblo Sí. y no pudo. ¿Por qué? Porque el pueblo era fiel a Dios. Pero ¿qué hizo Balaam? La maldición que él no pudo pronunciar contra el pueblo, hermano, te invito a que lo leas, Números capítulo 23 en adelante. La maldición que Balaam no pudo pronunciar contra el pueblo, la trajo sobre ellos, atrayéndolo al pecado. Entonces, Manolo, eso me dio un choque. ¿Cómo así? El que comete pecado Es del diablo. y nosotros no pecamos. Nosotros pecamos constantemente, pero pecamos no como el que se jacta del pecado. Por ejemplo, ese pastor que violaba a esos jóvenes, ¿él lo hacía involuntariamente o lo hacía voluntariamente? Voluntariamente. Él convocaba vigilia solamente con los varones. ¿Lo hacía involuntariamente o voluntariamente? Voluntariamente. Él usaba su voluntad porque él era un instrumento del diablo. Lo hacía conscientemente. Pero claro, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pero por qué él hacía eso? Porque él, a su congregación, él le enseñaba que estaba en el espíritu, cuando no estaba en el espíritu, estaba en la carne. O sea, yo quise aclarar eso porque yo sé que iba a haber dudas. Por eso quise aclarar ese chin. Porque no lo entendí. Así mismo hay muchas personas que no iban a entenderlo. Y gracias por aclararlo. Vamos a hacer esta aclaración. Vale. En Gálatas 5:16 están las obras de la carne. Sí, Y en Gálatas 5:23 están los frutos del espíritu, 5:22 en adelante. sí. Entonces, ¿tú quieres saber si estás en la carne o si estás en el espíritu? Lee ahí. Si ahí, lo que dice ahí, en Gálatas 5:16, tú haces algo de eso. Si tú hablas mentira, tú estás en la carne. Porque si en Juan 8:44 dice que el diablo es padre de mentira, y tú hablas mentira, entonces el papá tuyo es el diablo. Si los ladrones son hijos del diablo y tú robas, tú eres hijo del diablo, aunque tú digas que tú eres hijo de Dios. Porque tú estás escuchando la voz de un espíritu que te está dirigiendo a hacer cosas que a Dios no le agradan y que le deshonran. Recuerden que la lucha que tiene cada cristiano es en su mente. Sí. Cada vez que un cristiano va a tomar una decisión, está dirigida por un espíritu o por el otro. Seducido. Hay dos voces que te hablan en la cabeza. La del Espíritu Santo para que andes en las huellas de Cristo y la de los espíritus de demonio para que tú andes en la carne. Así es. Cuando tú escuchas la voz de los demonios y andas en la carne, entonces tú deshonras a Cristo, te apartas de Cristo y entonces el enemigo te usa para deshonrar a Cristo, como hizo con esos dos pastores que se dieron a la carne, a sus deseos carnales, y entonces Cristo los usó para deshonrar la obra de Dios. Y eso sirve ahora de tropiezo a muchas personas que quisieran buscar de Cristo y dicen, ay no, yo no voy para la iglesia. Ahora si una madre le dice, un niño le dice a una madre, voy para la iglesia, no, ay no, no vaya. Porque van a creer que todos los pastores son iguales, pero ya hay pastores que son santos del Señor. Así es. Hay pastores que tienen la unción del Espíritu Santo, pero ya hay otros que son demonios encarnados, Sí. Usado por el diablo. usados por el diablo, y se te venden como santos. Son lobos, pero vestidos de oveja. Para engañar. Hay otra cosa también, hermano, hay otra cosa que a mí me está llamando mucho la atención. Dale. Parece que Cristo, para los cristianos, ha perdido su hermosura. ¿Cómo así? Sí, porque cuando ahora tú tienes que llevar una discoteca para la iglesia, cuando tú tienes que llevar una discoteca para la iglesia, es porque Cristo ya perdió su atracción. Claro, ahora tú tienes que ponerle música ensordecedora, tienes que ponerle luces y gente bailando en el frente. En la iglesia primitiva eso no estaba. Pero creo que no estaba porque no había. No. No, mi gente, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ese tema hay que tratarlo. Hay que tratarlo porque estamos ya en hora de trabajo de nuevo. Aunque tú lo veas a él con ese producto, porque estamos en hora de trabajo. Les invito a compartir este video, a darle like y enviarlo a más personas. Antes del cierre, hermano, si en este tema hemos dicho algo que no te agradó, quiero que sepa que el objetivo nuestro es que tú cambies, que te entregues a Cristo para que tú seas aprobado por Él, porque es mejor la aprobación de Cristo que la aprobación del mundo.
Es mejor que tú te escudriñes ahora y veas si estás en fe, porque si no estás en fe, como dije más en la parte anteriormente, estás en pecado. Y si estás en pecado, la paga del pecado es la muerte. Así es. Y nadie que esté en pecado va para el cielo. Dios te bendiga, un placer. Se despide tu hermano en Cristo, Manolo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Amén.